Deberíamos advertir esa imagen que está allí. Está con nosotros el arquitecto Sebastián Manito, asador, así nomás. ¿Cómo te va, Todo bien, Sebastián? por suerte, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos. Decía, esa imagen, vos imaginate que estamos cerquita del mediodía. Tendría que estar prohibido mostrar ese manual de parrilla extraordinario. Ahora, puede incentivarte a que trates de aprender mucho más sobre lo que es, obviamente, el gran ritual de los uruguayos. Totalmente, totalmente. La idea que buscamos justamente con este libro es eso, es invitar a la gente a seguir cocinando. ¿De quién fue la foto de esa? Esa foto es de Diego Velasco, Qué impresionante. que realmente tiene como esa comunicación muy característica de los libros Agua Clara, que Sí. son imágenes cotidianas, simples, pero que comunican mucho en lo que hace a esta imagen del asado, que es la tabla de cuchillos, como Totalmente, es un ahí clásico. está. El manual de parrilla del Río de la Plata. Exacto. ¿Y Exacto. por qué? ¿Por qué sumar a los vecinos? ¿Y por qué? Porque realmente nos define como región. Si bien Uruguay el asado es marca registrada, no nos podemos disociar de Argentina en la pasión que compartimos y la pasión que volcamos al evento del asado, que no es igual en otras partes del mundo. O sea, la vinculación que tenemos con el ritual del asado, somos argentinos y uruguayos por Totalmente. igual. Arquitecto asador. A ver cómo se explica el nacimiento de esa pasión. Cuando dejaste en alguna forma la profesión para dedicarte a esto. Yo creo que la solapé, porque sí, yo sigo siendo arquitecto, sigo ejerciendo, pero la realidad es que lo que empezó como un proyecto de buscar algo distinto, que ni siquiera se me ocurrió a mí, fue un amigo que me dijo, che, explorá este camino, que estaba bueno. Yo ya, de hecho, estaba siendo el asador designado en todo lo que hacía, Totalmente. pero se volvió como esta cosa de, bueno, ¿y qué pasa si es profesional? Claro. ¿Y por qué no dar el paso? Y yo no te sabría decir cómo fue exactamente. El punto de inicio de esa pasión no. Lo tengo muy marcado, Sí. pero no sé en qué momento realmente pude decir, bueno, acá hay realmente una beta a Claro. explorar. Y para cuando me quise dar cuenta, estaba cocinando en Miami, estaba haciendo curso en Chicago, estaba con un servicio de catering acá. Y bueno, me fue envolviendo en este mundo de Totalmente. cocinar que es muy Qué apasionante. maravilloso. Diga que además estás como condicionado por las cláusulas de confidencialidad, pero has estado con grandísimas figuras. Con ¿no? grandísimas figuras. La verdad que sí. Esa cosa de, viste, de que hay que ser... No se perfil entra con bajo. celular acá. No, exactamente, pero la realidad es que te permite conocer muchísima gente, Claro. gente que en otras circunstancias no accederías, Ujú. y sobre todo conocer el lado humano de esas personas, porque lo encontrás en ambientes más descontracturados, disfrutando de un asado como Claro. hacemos Y cualquiera. el lado humano dice, che, Sebastián, a mí no me sale esto que hace. Es la primera. Pero ¿no? vos sabés que increíblemente pasa eso y pasa lo otro, que la gente, si estás agasajando en el evento, no puedes estar cocinando. No es compatible decir, te invito 20 personas a casa. Qué bueno que está ese punto. Porque, a ver, no tenés manera de atender la parrilla propiamente y atender a la gente en las cosas que hacen de ser un buen anfitrión. Nosotros entramos en esa ecuación muy bien porque lo que hacemos lo hacemos de manera muy profesional y además la gente se puede desentender de que eso está circulando Claro. de buena manera. El servicio de catering, o sea, el servicio de parrilla, lo pueden identificar ustedes con el @unasador en Arroba Instagram. un asador en Instagram, exactamente. Por ejemplo. Bueno, y contanos, yo la conozco la anécdota y es impresionante, esa prueba de fuego, ¿no? Que tuviste que transitar, muy traumática, Fue muy traumático. pero al final de cuentas fue como una epifanía, y dijiste, bueno, acá nació lo mío. Fue liberadora. ¿Qué fue lo que pasó? Primer oportunidad de hacer un cordero para mucha gente. Fue en un campo. Me habían invitado, me preguntaron si yo me animo. Yo, a ver, era el clásico asador familiar con la responsabilidad de los domingos, pero nada más allá de eso. Che, venite que vamos a hacer un cordero, fue más o menos lo que te ¿Y dije. te animás a hacerlo? ¿Tenés ganas? Sí, por supuesto. Digo, encantado, lo hago. Y tampoco fue como quizás lo haría ahora de investigar. Dije, bueno, a ver, yo ya vi más o menos gente hacer, tiene que ser así nomás. Y no, fue todo lo contrario. Me pasó, para empezar, el primer golpe grande fue encontrarme con el cordero caminando. Que no era nada menor que el capitalino, sobre todo en el interior no se da tanto, pero acá en Montevideo pasa mucho de que no tenemos la asociación directa de que la comida es un animal. La industria se ha hecho muy específica en esto de disociar el ser vivo Totalmente. del alimento. Claro. Mucha gente está convencida que la leche crece en las bolsas de en la las heladera. cajitas, en las cajitas. Entonces, Y los cortes de carne en las bolsitas. en las bolsitas. O sea, el disociar eso favorece el consumo. Y ahí te pero- mostraron te mostraron el grupo de bichitos ahí. y ahí me lo mostraron y dije, ¿cuál querés? ¿Cuál querés? Entonces, claro, el decir que mi dedo apuntara hacia un lado y eso significara que para ese bichito se terminaba, ya era una responsabilidad grande. Y la realidad, miré para otro lado y dije, ¿ese? ¿Cuál es? Sí, ese. Ese. Y bueno,
Y te lo trajeron carneado. Y me lo trajeron carneado. Y salió mal. Me preguntaron si lo quería carneado. Yo le dije, no, hoy no. Hoy no. Y paso. Y paso. Y te salió mal. Y todo. salió espantosamente mal. Lo arrebaté, después lo quise emparejar. Pero eso porque estabas nervioso. Eso porque no tenía los conocimientos básicos de lo que era una transferencia de calor, de cómo enfrentar la situación de cocinar a punta de llama. O sea, el no tener la idea de cómo hacerlo, intentar hacerlo a más o menos, no aplicaba el más o menos. Porque capaz que el más o menos en una colita de cuadril lo disfrazás. Claro. En un animal entero no lo disfrazás. Claro. Entonces, la verdad, se me juntaron las dos cosas. El mal resultado del producto, pero también el haber sacrificado un animal de mala manera por no saber hacerlo. Esa experiencia, que además me pongo en tu lugar y es traumática, te permitió decir, bueno, pero lo voy a intentar, voy a tratar de hacerlo bien. Yo me prometí no volver a no sé cuál es la palabra, desperdiciar quizás la oportunidad de hacerlo y hacerlo bien, porque lo que terminas viendo a lo largo del tiempo es que vos sos un eslabón de una cadena muy larga que ni siquiera arranca el momento que lo van a matar. Se sembró la comida de ese animal, hay productores que lo cuidan día y noche, hay toda una cadena de eventos que hacen de que ese animal alcance su plenitud para que llegue a mis manos y yo sea el último eslabón antes de servirlo. En este libro, además está ubicado allí como si fuera en un misal, ¿no? Yo digo que es la Biblia que no debe faltar en el altar de ninguna parrilla. El otro día me hicieron una comparación de ese. En casa llega el fin de semana y dice el misal. Es un misal, se abre y dice, bueno, hoy tenemos que corvina, busquemos la receta de la corvina. Y además ahí tenés, obviamente, recetas, tips, historias. Hay mucha historia, ¿no? Es que viste que poder contar la parrilla no te podés acotar a la carne o a la verdura. O sea, hace mucho más lo que es la parrilla uruguaya, porque es cultura, es encuentro. Nosotros tenemos un vínculo muy primitivo con el fuego, nos relacionamos de una manera con el evento del asado mucho más amplia que solamente es vuelta y vuelta la carne. Claro. Y en cuanto al ranking de mitos, por ejemplo. Y bueno, yo creo que encabeza el número 1 el sellado. Ese es mi favorito, porque a todo el mundo que le decís por qué sellás la carne, la respuesta es para retener jugos, y es para nada así. A ver, contanos la verdad del sellado. Contemos la verdad del sellado. El sellado lo que hace básicamente es producir la reacción de Maillard, se llama. ¿Sí? Tiene un nombre químico de un científico llamado Maillard, que lo que básicamente es cuando la carne o cualquier alimento se expone a la temperatura, eso produce un cambio químico, ¿sí? Que libera y transforma la textura, libera nuevos olores, genera nuevas enzimas, nuevos aromas, genera ese cambio que hace que en el caso de la carne sea más atractiva a la vista, tenga un sabor mejor, tenga un color mejor. Pero todo ese cambio no retiene jugos. Claro. No se da el proceso de que se vuelva la carne impermeable por fuera por acción del calor, sino simplemente lo que hacemos es lo sellamos para que sea más atractiva al momento de alimentarnos. Un libro de estudio además, porque cada tanto apelás a esas páginas para ir descubriendo cuestiones. Ahí aprendí, bueno, sigo aprendiendo y mejor dicho, sigo estudiando. Aprender ya es otra cosa. Pero en el estudio veo que hay zonas de calor en la propia parrilla que son muy importantes también. Exacto. Yo siempre planteo que la parrilla se tendría que ver como una cocina doméstica, ¿sí? Con sus hornallas distintas. Exactamente, porque no todo lleva el mismo tiempo de cocción, no todo se trata de la misma manera. Y lo que sí pasa, que siempre intento ir en contra de esa imagen, de la foto del Instagram de la parrilla uruguaya, que tenés una vaca desarmada entera de punta a punta. Y de hecho, eso no es compatible con una temperatura que sea pareja. Claro, porque ahí es todo bajo el mismo fuego. Digamos. Ahí tenés una temperatura muy grande y la gente dice, no, esto lo estoy aguantando, después lo pongo. Pero si lo aguantás en la parrilla, que hay 50, 60 grados residuales, se va a afectar el producto y después el resultado no va a ser óptimo. Claro. Sebastián, ¿y aprendimos con el paso del tiempo a comer mejor, a preparar mejor la parrilla? Yo creo que porque después está, disculpame la interrupción, pero ¿se sala antes o después o en el transcurso? Es que ahí está la respuesta, siempre es un depende. Yo apelo a lo siguiente. ¿Sabés qué le pasa a la carne cuando la salás? Esa es la primera pregunta que hay que responderse. Claro. La sal es higroscópica. La sal absorbe agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo salo un pequeño pedazo de carne, como puede ser una entraña, el efecto higroscópico me va a retirar agua y el problema de la entraña es que el 80% de la entraña es superficie. Si yo hago lo mismo con un bife ancho de 4 kilos, lo que me va a salir de agua es solamente una capita externa que en el caso de que yo lo haga
media hora antes, yo puedo usar esa deshidratación de la superficie para que se me adhieran otros condimentos, romero, ajo en polvo, cebolla en polvo, lo que yo le quiera poner para condimentar, voy a tener mejor adherencia. Claro. Lo que yo recomiendo en no salar es después. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un margen mecánico de la propia mano que si te excedes no tenés vuelta. Claro. Mirá, ese es otro dato lindo, ¿no? Y después el tema de los puntos, ¿eh? Hay tantos puntos como uruguayos. Tantos puntos como uruguayos y ese punto es doblemente polémico. Porque, a ver, a nivel formal hay un solo punto de cocción, ¿sí? Que sería el que se aplique a ese corte y el que haga que ese corte se exprese mejor. Ahí va. No todos los cortes de carne tienen el mismo punto de cocción. También está, por otro lado, que camina como en paralelo, un tema cultural de que queda muy bien decir que comes crudo. A nivel de restaurante vos vas y, a ver, te habrá pasado capaz un grupo comiendo jugoso, che, yo quiero cocido, vos no sabés comer, viste que está como esa gastada de que yo realmente quise ver cuánta gente, por decir yo sé comer y como crudo, se animan a comer un blé y lo disfrutan, porque no es para cualquiera y no es para cualquier corte tampoco. Verdad, es verdad. Sí, ahí vamos, como decís, a mucha subjetividad y a no aparentar lo que después uno no disfruta, ¿no? Y a propósito de disfrute, qué importante, creo que hemos mejorado mucho también, qué importante es, no sé si se dice el emplatado también para la parrilla, seguramente sí, ¿no? Sí, claro. Pero la presentación, lo estético, esa cuestión, viste, digamos, no dejar a ningún sentido sin el estímulo. Es que viste que es muy visual esto, o sea, claro. Primero te tiene que poder ganar en la mirada y después sí. A mí hasta me ha pasado al revés. Están los que están viciados con los que están viendo, que después no importa si estaba tan rico o no, ya estás predispuesto a que te va a gustar, entonces el camino está mucho más allanado. ¿Prohibirías las picadas? Yo creo que sí porque creo Digo, que las picadas tradicionales esas que a veces, viste, la de la bolsita, ¿no? Tal vez una picada de parrilla no está mal, ¿no? Pero es que pasa eso, nosotros como uruguayos que somos, y creo que es herencia europea, esta cosa que compramos comida como para un batallón, somos 3 para comer y hay 20 kilos de comida. Pasa eso, entre que el pan y todo lo que son las picaditas de bolsa, como decís, y sí, cuando llega la parte central, ya estás hasta acá arriba. Claro, la que hay que disfrutar. Entonces, y no después, tiene mucho sentido. No tiene. Y ya en el cierre, tal vez el tema con el que deberíamos haber comenzado, y es la elección de la leña. Fundamental. Y después yo tengo todavía alguna reserva con el otro componente de este asunto, que es el carbón. Sí, a ver, y cada vez menos, ¿no? Antes era impensable. Vos antes no podías plantear caer un asado con una bolsa de carbón. Te echaban. Porque para empezar, de argentino para arriba y en la manera más elegante y despectiva al mismo tiempo. La realidad es que la leña hace mucho a qué vas a cocinar, ¿sí? Porque no todas las leñas son para todo. Es muy importante conocer los tipos de leña que tenemos, por lo menos acá en Uruguay, principalmente eucaliptus como leña más blanda. Sí. Después tenemos la de monte. Eucaliptus para empezar, como se dice. El de arranque es fundamental el eucaliptus, porque el eucaliptus como característica hace mucha llama, lo que tiene una brasa muy mala. Muy mala. Y después la leña para aguantar. Y la leña para aguantar y para generar realmente el material de cocción va a ser o leña de monte, que es el espinillo, o en el caso, la gente de Maldonado, que tiene mucha cantidad de lo que es la leña ya más de monte nativo, coronilla y guayabo, que evidentemente son de las leñas que tienen más detractores en cuanto a la conservación del monte nativo. Hay guías de tala que son los que están conservados. Sí, está regulado, las autoridades te dicen que está regulado y que además hay controles, en fin, bueno, hay que confiar en eso, pero es importante, tener la leña de monte siempre y cuando sea bien tomada, digamos. Pero digamos, entre una mala leña, a mí dame siempre eucaliptus y carbón, que voy a tener un resultado mucho más eficiente en la parrilla. Sí, la acacia me está dando resultados. La acacia da muy buen resultado. Anda bien. El naranjo que anda en la vuelta también. Vos me dijiste lo del naranjo, que también, donde uno tenga alguna posibilidad de madera cítrica, anda muy bien. Es brutal. Es brutal. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta nueva clase. Vamos a seguir invitándote para ver si algún día aprendemos. Totalmente. Y bueno, y un día lo vamos a hacer con un fuego prendido. Sí, exactamente, esa queda pendiente. El arquitecto Sebastián Manito, asador, arquitecto, como decíamos, estuvo en Este es el Plan.
hasta aquí esta primera entrega desde Asertiva Estudios. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Ya los estamos convocando para el próximo domingo para seguir pensando juntos aquí. Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Que pasen muy bien.